de fútbol en los Estados Unidos. Y, y los servidores de contrabando metimos una televisión para estar viendo los partidos de México. Bueno, o sea, no estuvo bien, pero bueno. Entonces estábamos frente al Santísimo, en la capilla, frente al Santísimo Sacramento del altar. Jesús estaba expuesto en la custodia y estábamos en un momento de oración así muy intenso, ¿no? Y de repente pues yo estaba con una oración así muy entregada, muy efusiva y de repente menciono, Señor, para seguir, yo quiero seguirte, quiero ser tuyo plenamente, por favor, quítame lo que me estorba. Y pues yo estaba casi en un éxtasis místico, casi levitando y cosas así, ¿no? Y empiezo a descubrir el sentido del humor de Dios. Entonces cuando yo le digo eso, Señor, quítame lo que me estorba, el Señor me habla y me dice, ok, hijo mío, a menos de que quieras quedarte calvo, nada te estorba. Yeah. Y yo no entendí eso hasta salí de mi especie de éxtasis místico y ¿what? ¿Qué? Y le estuve dando vueltas en la cabeza y ya cuando lo entendí hasta me empecé a reír yo solo, claro. También y iba en la capilla porque yo decía, Señor, quítame lo que me estorba. Y el Señor, con un sentido del humor muy fino en su gran amor, pero también, miren, el Señor también es muy jocoso. Y me dijo, pues, hijo mío, nada te estorba, a menos de que quieras quedarte calvo. Y ahí fue donde yo entendí que el principal obstáculo que yo le ponía a Dios era yo mismo. Exacto. Pero Dios me lo hizo ver con un sentido del humor muy fino, y claro que los demás se rieron de mí, ¿verdad? Pero y todavía me lo recuerdan en algunas ocasiones, a pesar de que ya de eso sucedió hace 24 o 25 años, ¿no? Oh, wow. Pero bueno. Sí. Y sabes que una vez también hace muchos años, cuando comenzó la humanidad, comenzó también el apellido Pérez. Oh, sí. ¿Sabías tú? No sabía. Sí, el primer apellido que existe desde el inicio de la humanidad es Pérez. Sí. Sí, porque Dios Padre le dijo a Adán y Eva, si comen de ese fruto, Pérez serán. Oh, ya entendí. Sí. Bueno, dijeron, pues entonces Adán Pérez y Eva Pérez. Adán y Eva Pérez, sí. Bueno, todos yo creo que nos debíamos de apellidar Pérez. Exacto. Pero, ay, Diosito santo. Miren, la Sagrada Escritura nos dice que la alegría, esto nos lo dice en la primera carta de Pedro 1:6, es un fruto de la fe y de la esperanza. Nos dice el apóstol San Pedro, por lo cual rebosáis de alegría, o sea, por la fe, aunque sea preciso que todavía por algún tiempo seáis afligidos con diversas pruebas. Entonces nos damos, todavía tengo el Pérez Serás en la cabeza. Nos damos cuenta entonces por qué Pablo y Silas estaban tan alegres en la prisión, encadenados, o sea, y no eran así las prisiones modernas, con muchas comodidades, con aire acondicionado, con calefacción cuando hacía frío, no, o sea, eran celdas oscuras, frías, húmedas y fétidas. Y San Pablo y Silas entonaban himnos de alabanza a Dios estando encadenados. Entonces, ¿cuál es nuestra prisión el día de hoy, en este momento? Entonces Pablo, en la carta a los Filipenses, dice, que leímos hace rato, nos dice, imítenme a mí. Todo lo que me han visto y hacer, todo lo que me han escuchado decir y lo que me han visto hacer,
háganlo, imítenme a mí. Entonces, si Pablo fue capaz de estar encadenado en esas condiciones que les acabo de mencionar, nosotros también, en primer lugar, no estamos exentos de la persecución, del padecimiento, no estamos exentos de la burla, etcétera, de muchas cosas. Y muchas veces eso es un impedimento para que nosotros alabemos a Dios. Oye, ¿por qué no alabas a Dios? No, pues es que estoy muy triste. Pues precisamente alaba a Dios para que la tristeza no te invada. Porque hay una tristeza que sí viene de Dios y hay otra que no. La que no viene de Dios es aquella que conduce a la angustia, a la desesperación y por ende al pecado. Entonces, yo creo que tenemos un buen ejemplo para trasladarlo a nuestra propia vida. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, ahorita la situación de que en tu casa pues se burlan de ti por seguir a Dios, tú sigue alabando a Dios, pero ojo, no te creas mejor que ellos. Exacto. No nos creamos mejor que aquellos que no entienden o que no siguen a Dios. Vamos a amar a nuestros seres queridos, vamos a amar a aquel que no nos comprende o hasta que se burla de nosotros o hasta nos agrede. ¿Por qué? Porque esa esperanza gozosa es el distintivo que a la gente le va a hacer cambiar de opinión. Porque por más argumentos que nosotros demos, la otra persona que no entiende lo va a ver como un ataque. Y recordemos, no estamos atacando a las personas, no nos enfrentamos con fuerzas de carne y hueso, nos enfrentamos con fuerzas y potencias espirituales que son infernales. Cuando no respondemos la agresión, claro que hay de agresiones a agresiones. Si está en peligro tu integridad física, pues bueno, o sea, ya hay que hacer otra cosa. Pero cuando no respondemos a esa burla, a ese insulto, y simplemente lo tomamos como una motivo u ocasión para purificarnos a nosotros mismos y rezar por la persona que nos agrede, eso va a ser un gran mérito nuestro delante de Dios, porque el Señor nos dice en su palabra: bendigan a quienes los maldigan y oren por quienes los persigan, porque de la misma manera trataron sus padres a los profetas. Pero bueno, pues también es cierto pues que ahora vivimos en una generación de cristal. Cualquiera se rompe por cualquier cosa que sale publicado, que le dicen, se lo toma personal. No nos tomemos las cosas personales. Incluso si alguien tiene una opinión diferente a la de nosotros, San Pablo en la primera carta a los Corintios dice que las discusiones son buenas cuando llevan al crecimiento en la virtud. Entonces no te tomes personales las cosas tampoco. Entonces, punto número 1 y número 2 que mencioné, o sea, no nos creamos mejor que aquellos que no creen en Dios, incluso si están en nuestra familia. Y punto número 2, no responder la agresión con más agresión, sino simplemente tomar esa ofensa y convertirla en una flor que abone en el jardín de Dios, no solamente en favor nuestro, sino en favor de la persona que nos agrede. Y si es posible, hasta responder con un chiste. Pues bueno, cuando se puede sí, porque hay gente que hasta un chiste cuando se lo dices en ese contexto y en esas circunstancias pone por la cosa. Pues sí, no, pero bueno, también la sabiduría del sentido del humor también nos da una sabiduría, ¿no? Porque eso desarma a cualquiera. Ahorita que dices eso me acuerdo del Padre Pío de Pietrelcina. Cuando lo estudiaban a él, sus estigmas, y había un médico, un científico ateo, que se burlaba mucho del Padre Pío. Entonces, en una ocasión, porque por obediencia el Padre Pío tenía que ir a exámenes médicos para que le vieran sus estigmas, le analizaran la sangre, cosas así. Uh-huh. El médico que lo estaba revisando, le dice: yo no creo en usted es un fraude. Es pura sugestión lo que usted tiene. Seguramente por la sugestión usted quiso que le salieran los estigmas y le salieron.
Y el padre Pío, en lugar de sentirse ofendido, en lugar de ponerse a llorar, le dijo, muy bien, si a esas vamos, entonces usted piense que es un buey y le van a salir cuernos. Exacto. Entonces, o sea, eso es de las salidas inteligentes que tú acabas de mencionar. Exacto. Una vez creo que fue Santa Teresa que estaba enojada, para que tú veas que Dios también responde con chiste cuando estamos enojados. Estaba enojada con Dios, pero ¿por qué tú me tratas así? Si yo soy tu amigo, tu amiga, ¿cómo me tratas así? ¿Por qué tengo que sufrir tanto? ¿Por qué pasó esto? Y hizo una lista de todas las cosas que pasan y sufrimiento que pasa. Y terminó diciéndole, Dios, es que así es que yo trato a mis amigos. Pero ¿qué pasa? Que todavía Teresa, más chistosa, le respondió, por eso es que tiene tan pocos. Pues sí. La verdad que sí. Ay, no, pero bueno. Así que la jocosidad entrada en un diálogo con alguien que te está atacando puede dar sus resultados definitivamente, sí. Y sacar algún mensaje. Sí, definitivamente. Definitivamente. Y sobre todo las personas por las cuales tú oras, cuando te ven con ese sentido del humor, las desarmas sin siquiera iniciar una discusión. ¿Por qué? Porque la persona alegre es como un imán, atrae. Porque tal persona que es así reúne las condiciones, volviendo a la lectura de la carta de los Filipenses, capítulo 4, del 4 al 9, nos dice que fíjese en todo lo que encuentren de verdadero, noble, justo y limpio, en todo lo que es fraternal y hermoso, en todos los valores que merecen alabanza. Y sobre todo también acordémonos de las bienaventuranzas que aparecen en el Evangelio según San Mateo y también según San Lucas. Jesús nos habla de que seremos bienaventurados cuando por causa de Él nos injurien, nos persigan y digan incluso toda mentira hacia nosotros. Alégrense y regocíjense, dice Jesús en el versículo 12, según San Mateo en el capítulo 5. Alégrense y regocíjense porque su recompensa será grande en los cielos, que de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a ustedes. Entonces no se tomen personales las cosas. Claro, ahorita no estamos en un contexto de que por nuestra fe tengamos a un terrorista islámico poniéndonos una espada en el cuello. O sea, en este continente en el que estamos, pues no tenemos eso, bendito sea Dios. Pero ¿qué tal los que sí lo tienen allá en Oriente Medio, en el norte de África, incluso ya en naciones de Europa que hay una alta invasión de musulmanes y que imponen la ley Sharia, ¿no? Entonces nosotros no tenemos eso. Pero imagínense, si no tenemos una persecución de ese modo y todo nos ofende y todo nos molesta, pues ¿qué clase de cristianos somos también? Uh-huh. Entonces, pues no, también tenemos que ubicarnos, ¿no? Tenemos que ubicarnos en la realidad que no teniendo nosotros esas limitaciones o esos peligros por manifestar nuestra fe, somos la generación más deprimida, más depresiva y más negativa que existe en la época moderna. Y hay que tener cuidado. Esto es importante, esto que estás diciendo, porque con frecuencia vivimos justificando nuestra tristeza con las cosas que nos pasan, con las cosas que pasan a nuestro alrededor, con las cosas que le pasan a los demás, con lo que vemos en la sociedad, violencia, muerte, descarrío de los jóvenes, en droga, en alcohol.
y nos olvidamos que nuestro gozo no está en